Bienvenidos al programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a empezar una nueva serie de ejercicios con bucles en C. Nos están pidiendo que escribamos un programa que permita generar la tabla de multiplicar de un número entero positivo n, comenzando desde el 1. Entonces, para esto, lo que yo voy a hacer es que yo voy a declarar dos variables. Una se va a llamar n y la otra se va a llamar i, y ya les muestro en un momento para qué las vamos a utilizar. Primero que todo, con un printf, vamos a pedir al usuario que nos diga cuál es el número entero del que quiere la tabla de multiplicar. Entonces aquí en el printf vamos a escribir ingrese un número entero positivo. Dos puntos y cerramos con un punto y coma. Aquí abajo lo que vamos a hacer es usar un scanf para leer la variable y en este caso va a ser una variable de tipo entero que va a ser la variable n. Entonces la leemos con el símbolo de porcentaje, la letra D, separamos con una coma y con el símbolo de ampersand señalamos que queremos leer la variable, que queremos guardar la información en la variable n. Y lo que voy a hacer es crear un salto de línea antes de empezar a imprimir la tabla de multiplicar. Ahora, aquí viene el bucle y aquí viene el uso de la variable i. Lo que vamos a hacer es un ciclo for, vamos a crear la tabla de multiplicar del 1 hasta el 10. Y como sabemos que tenemos que hacer la misma operación varias veces, un bucle es la mejor solución. Así que vamos a utilizar un ciclo for que va a empezar con la variable i valiendo 1, que es la primera tabla que vamos a imprimir, multiplicar por 1. Y vamos a hacerla hasta que i sea 10. Entonces, mientras sea menor o igual a 10, vamos a continuar haciendo esta tabla. Y después, pues, vamos a colocar i más porque queremos que en cada vuelta de este ciclo se incremente esta variable en una unidad. Así se hace la tabla del 2, del 3, etc. Y lo que vamos a imprimir es muy sencillo. Sencillamente vamos a colocar printf, imprimimos un número que va a ser el de la tabla que estamos generando. Decimos que ese número por el otro número, que va a ser en este caso el valor que toma la variable i, es igual a, y aquí vamos a imprimir otro número de tipo entero también. Luego un salto de línea para que la siguiente aparezca abajo y lo que vamos a hacer es imprimir el número por el que estamos generando la tabla, que es n, el número por el que estamos multiplicando, que es i, y el resultado, que es n por i. Entonces, si yo corro este programa y pido, por ejemplo, vamos a ver qué está pasando. Aquí me falta un punto y coma. Si yo corro el programa y coloco, por ejemplo, el número 5, entonces me dice que 5 por 1 es igual a 5, hasta 5 por 10 es igual a 50, y ahí tenemos toda la tabla de multiplicar. Nos están pidiendo que escribamos un programa que reciba como dato un número entero positivo y calcule el resultado de esta serie, que es 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, hasta llegar a 1 sobre n, sea n el número que ingresó el usuario. Entonces vamos a ver cómo se puede resolver esto. Lo primero que voy a hacer es crear una variable de tipo entero que es n, que es el número que le vamos a pedir al usuario. Y voy a crear una variable de tipo double que se va a llamar resultado. Y la voy a inicializar en 0. Aquí es donde voy a generar la suma de cada uno de los términos y al final pues voy a imprimir esa variable de resultado. Lo que voy a hacer es con un printf, voy a pedirle la información al usuario, voy a pedir que ingrese un número entero positivo. Dos puntos y con un scanf vamos a recibir ese valor que es de tipo entero, entonces usamos el símbolo de porcentaje y la D y con el símbolo de ampersand decimos que vamos a leer la variable n. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es un ciclo for, así que voy a crear otra variable de tipo entero que también va a estar aquí y se va a llamar i, va a ser la variable iteradora de nuestro bucle for. ¿Y por qué voy a hacer un bucle for? Porque todos estos cálculos se hacen hasta un número n, es decir, nosotros sabemos exactamente cuántas veces tenemos que hacer este cálculo, por lo que el ciclo for resulta ser pues el mejor bucle para nosotros. Vamos a iniciar nuestra variable en el número 1 y vamos a llegar hasta el número n. Entonces, ¿cuál es el trabajo que va a tener la variable i? Y lo que va a hacer va a ser este número cambiante. Imaginémonos este 1 como que es 1 sobre 1. Entonces, i va a tomar este valor de 1, en el siguiente va a tomar el valor de 2, el de 3, el de 4, hasta llegar a n. Eso es lo que va a hacer la variable i. Como queremos que incremente de a una unidad, pues aquí colocamos i más y con unos corchetes vamos a generar el código que va a tener el bucle. Cada vez que se inicia el bucle, lo que yo quiero es que a mi resultado, que inicialmente vale 0, le quiero incrementar
el valor del siguiente término. El primer término, recordemos que es 1 sobre 1, pero este primer 1 se refiere a la variable i, entonces sería 1 sobre i. Y le estaríamos agregando el resultado de esta operación a la variable resultado. Vale 0 al principio, pero 1 sobre 1 es 1, así que después de sumarle este valor va a quedar valiendo 1. En el siguiente bucle iba a valer 2, entonces resultado que vale 1 va a ser igual a 1 sobre 2. Perdón, se le va a sumar 1 sobre 2, que es 0.5. Esto se le va a sumar a la variable resultado y ahí va a seguir haciéndolo hasta que lleguemos a 1 sobre n. Lo que nos dejaría con que al final, si imprimimos por pantalla, solo tenemos que colocar que el resultado de la serie es 2 puntos y vamos a imprimir con 2 decimales de precisión una variable de tipo double. La voy a usar aquí con la letra F y va a ser la variable resultado. Y vamos a cerrar con un punto y coma. Entonces, vamos a correr el programa, vamos a hacerlo hasta el número 2. Aquí me está dando el número 1, entonces es importante darnos cuenta de que aquí puede que se esté generando una división entre un número entero y otro número entero, entonces no me va a generar números decimales. Vamos a cambiar este 1 por un 1.0 y ahora sí vamos a colocar a ver, el número 2 y ahora sí me está dando que el resultado de la serie es 1.5. Si yo continúo hasta, no sé, el número 10, ya tenemos 2.93 y esta es la serie. Nos están pidiendo escribir un programa que reciba como dato un número entero positivo n y calcule el resultado de esta serie, que es 1 sobre 1 medio por 1 tercio sobre 1 cuarto, etcétera, etcétera, hasta llegar a 1 sobre n. Entonces, para esto primero que todo vamos a declarar una variable tipo entero llamada n y con printf vamos a pedirle al usuario que ingrese un número entero positivo. 2 puntos, cerramos con un punto y coma y aquí con un scanf vamos a leer ese número entero positivo. Como es una variable tipo entera, usamos el símbolo de porcentaje y la letra D y aquí vamos a colocar el símbolo de ampersand y la letra n, que es la variable en donde queremos que se guarde ese número entero positivo. Y ahora vamos a pensar un poco en la lógica del programa. Estamos usando divisiones y multiplicaciones, por lo que tendría sentido que yo creara una variable de tipo double que se llame resultado, que es la que va a tener precisamente el resultado de la operación hasta el momento de esta operación y cuando siga la siguiente también lo va a tener. Y sería interesante empezar en el número 1 de una vez. Nosotros sabemos que si nos van a dar un número entero positivo, este número siempre va a estar al menos en la ecuación, siempre va a valer el primer término 1. Entonces podemos inicializarla en 1 y vamos a empezar nuestra serie a partir de acá, de aquí en adelante. ¿Cómo lo hacemos? Démonos cuenta que los siguientes términos siempre tienen una división y el denominador siempre es un número que va ascendiendo. Empieza en 2, luego sigue en 3, en 4, hasta llegar al número n, pero siempre va ascendiendo de a 1. Entonces yo puedo hacer un ciclo for en el que tengamos una variable iteradora i, esa de hecho la voy a declarar aquí arriba como una variable tipo entera. Y voy a decir que esa variable i empieza en 2, entonces va a valer este primer 2 que tenemos acá. Y luego que esta i va a ser, o que vamos a recorrer este bucle hasta que i sea igual a n. O mientras sea menor o igual a n. Cuando ya sea mayor que n, pues no la vamos a seguir ejecutando. Eso significaría que esta i llegaría hasta el valor de n y ahí pararía. Y ya dijimos que va incrementando de a una unidad, así que colocamos i más más. Y teniendo esto, tenemos ya una variable o un número que va a ir cambiando constantemente y va a ser el denominador de estas divisiones. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que a veces dividimos y a veces multiplicamos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo tengo que hacer la división? ¿Cuándo tengo que hacer la multiplicación? Pues yo me estoy dando cuenta de algo y es que yo tengo que hacer una división cuando el siguiente término tiene en el denominador un número par. Y yo tengo que hacer una multiplicación cuando en el siguiente término tengo en el denominador un número impar. Así que yo tengo que verificar esta variable i, que es el denominador que yo estoy eligiendo para mi programa, si es un número par o si es un número impar. Para eso usamos sencillamente una condición, colocamos un if y evaluamos si la variable i
dividida entre 2, su módulo es exactamente igual a 0. Recordemos que el módulo es una división, pero no nos da el cociente de la división, sino el residuo. Entonces, me está dando el residuo de esta división y yo sé que si yo divido un número entre 2 y su residuo es 0, la división fue exacta y por ende es un número par. Entonces, en este caso, estoy hablando de que estamos ante un número par. Y como sigue un número par o como estamos directamente con un número par, yo puedo decir que el resultado va a ser igual a lo siguiente. Va a ser el mismo resultado que teníamos antes. ¿Vale? Empezamos en el número 1, que sería este de acá, dividido 1 sobre 2, pero ese 2 está ahí, ¿no? Entonces colocamos la letra I. Ahora este 1 vamos a ponerlo 1.0 para que la división me dé con números decimales. Y lo que estamos haciendo es básicamente esto primero de acá. Como I es 2, es un número par, va a calcular esto. El resultado es 1 sobre 1 sobre 2. En el siguiente ciclo, este I va a valer 3. Entonces, en cualquier otro caso, si no se cumple esta condición, eso significa que estamos ante un número impar. Y cuando estemos ante un número impar, el resultado va a ser igual al mismo resultado que teníamos antes. Por ejemplo, ya todo esto que habíamos calculado, pero ahora multiplicamos por 1 sobre ese valor. Entonces, 1 sobre I en este caso. 1 sobre I. Entonces, este programa está constantemente cambiando entre esta ejecución y esta ejecución en cada iteración. Primero divide, luego multiplica, luego divide, luego multiplica y así lo va a seguir haciendo hasta que lleguemos al número n. Y al final todo se está guardando en resultado, por lo que yo aquí abajo lo que puedo hacer es usar un printf, un salto de línea y decir que el resultado es 2 puntos y aquí voy a imprimir la variable que es de tipo double. Voy a usar el símbolo de porcentaje y la letra F y también lo voy a dejar solamente con 2 decimales, así que usamos ese punto 2 y con una coma lo separamos para colocar la variable que queremos imprimir, que sería la variable resultado. Cerramos con un punto y coma, vamos a correr el programa, vamos a colocar por ejemplo el número 10 y nos dice que el resultado es 4.06. Entonces ya tenemos el programa funcionando. Nos están pidiendo construir un programa que al recibir como datos n números naturales, determine cuántos de ellos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son nulos. Entonces para esto lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle alguna información al usuario por pantalla. Lo primero sería declarar una variable de tipo entero que se llame n. Y lo que vamos a hacer es usar un printf para pedir al usuario que ingrese la cantidad de datos que desea procesar. Porque al final no sabemos cuántos números vamos a tener que procesar y se complica un poco cuando no sabemos exactamente esa cantidad. Entonces mejor pedirla y con un scanf, con el símbolo del porcentaje y la letra D, vamos a asegurarnos que pedimos una variable de tipo entero. Va a ser la variable n, entonces la seleccionamos aquí con el símbolo de ampersand. Y ya tendríamos entonces una cantidad n de números naturales que vamos a recibir. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear algunas otras variables que son de utilidad. Una, por ejemplo, va a ser la variable i. Esta va a servir para el ciclo for que vamos a crear a continuación, que es un ciclo que se va a repetir n veces. Si el usuario quiere ingresar 10 números, pues es un ciclo que se va a repetir 10 veces. También vamos a crear otras variables de tipo entero, una que se llame positivos, que va a ser igual a 0, otra negativos, que se llama igual a 0, y otra nulos, igual a 0. Estas tres variables van a ser las contadoras, van a contar cuántos positivos, cuántos negativos y cuántos nulos. Y finalmente vamos a declarar una variable de tipo flotante que va a ser el número como tal que vamos a analizar y se va a llamar dato. Entonces, teniendo ya esto, vamos a crear nuestro ciclo for. Como les digo, este ciclo for se va a repetir n cantidad de veces. Entonces vamos a empezar en i valiendo 1, la variable i, y vamos a llegar hasta que i sea menor o igual a la variable n. De esa manera nos aseguramos que si incrementamos de a una unidad en cada repetición, vamos a tener el valor de i subiendo hasta n, por lo que se va a repetir este bucle n veces. En la primera, por ejemplo, si n fuera 10, en la primera iteración esto valdría 1, luego 2, luego 3, luego 4, pero solamente gracias a esta condición llegaría al número 10. Ahora lo que vamos a hacer es que en cada iteración vamos a pedir al usuario ese dato, ese número que quiere evaluar. Entonces vamos a imprimir por pantalla que el usuario tiene que ingresar un número. Antes de este printf,
vamos a colocar aquí otro printf que tenga un salto de línea, solo porque queremos que se vea un poco mejor a la hora de mostrar por consola. Bien, entonces tenemos que estamos pidiendo que ingrese un número y ahora vamos a leer un número de tipo flotante. Entonces usamos el símbolo de porcentaje, la letra F, y señalamos la variable dato para que ahí se guarde ese dato precisamente. Y aquí mismo, antes de terminar el bucle, vamos a tomar ese dato y vamos a evaluar si es positivo, negativo o nulo. Entonces, si la variable dato, lo que se ingresó, es mayor a 0, pues entonces estaríamos ante un número positivo. Y lo que vamos a hacer en ese caso es que la variable positivos le vamos a agregar una unidad con el más. De manera que ya va a valer 1 y así me va incrementando cada vez que encuentre un número positivo. En cualquier otro caso, si el dato es exactamente igual a 0, pues es un número nulo. Entonces a los nulos les vamos a sumar una unidad, a la variable nulos. Y en cualquier otro caso, aquí usamos el else, si no es mayor que 0 y si no es 0, pues es menor que 0. Entonces es negativo. Entonces vamos a colocar negativos más para que se incremente aquí en una unidad. Y finalmente, si esto se ejecuta 10 veces o n veces, pues vamos a tener los datos ya de la cantidad de números positivos, negativos y nulos. Así que podemos fácilmente aquí abajo colocar un printf y empezar a imprimir la información que nos piden. Por ejemplo, con un salto de línea vamos a decir que la cantidad de números positivos fueron 2 puntos. Y aquí vamos a imprimir una variable de tipo entero. Entonces colocamos el símbolo de porcentaje y la letra D. Y obviamente pues vamos a imprimir la variable positivos. Cerramos con un punto y coma. Ahora voy a copiar esto otras 2 veces y vamos a decir que la cantidad de números negativos fueron, aquí colocamos negativos, y finalmente la cantidad de números nulos fueron, y aquí colocamos la cantidad de números nulos. De manera que vamos a correr el programa, vamos a ingresar 5 números y vamos a ingresar el 1, el -1, el 0, el 5 y el 5. Entonces fueron 3 positivos, 1 negativo y 1 nulo, lo cual es correcto. Así que podemos decir que el programa está funcionando correctamente. Nos están pidiendo que construyamos un programa que al recibir como datos el peso, la altura y el género de n personas que pertenecen a un estado de un país, obtengamos el promedio del peso y el promedio de la altura, tanto de la población masculina como la de la población femenina. Entonces lo primero que yo voy a hacer es pedir al usuario que me diga cuántas personas vamos a evaluar. Para eso voy a crear una variable de tipo entero que se llama n. En esa variable estará ese número de personas. Y con un printf vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de personas a evaluar. 2 puntos. Y vamos a colocar un punto y coma para cerrar esta línea. Luego con un scanf vamos a leer ese dato de tipo entero. Entonces usamos el símbolo de porcentaje y la letra D dentro de estas comillas. Separamos por una coma, usamos el símbolo de ampersand y colocamos la variable que queremos, en la que queremos que se guarde la información, que será la variable n. Ahora, vamos a tener una cantidad n de personas y para cada persona necesitamos preguntar si es hombre y si es mujer. Y para cada persona luego vamos a preguntar el peso y la altura. Para poder hacer esto de manera cíclica, lo que vamos a hacer es el uso de un bucle for, por lo que yo voy a iniciar una variable de tipo entero también acá, que se va a llamar i, y esa va a ser la variable iteradora de mi bucle for. Entonces, vamos a crear el bucle for, vamos a inicializar esa variable en 1, y vamos a llegar hasta que i sea menor o igual a n, subiendo de a una unidad. Esto lo que va a hacer es que es sencillamente como un contador que va a ir pasando de persona en persona hasta que lleguemos a la persona número n. Y para cada persona vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Primero vamos a preguntarle el género. El género va a ser una letra que él puede ingresar, puede ser la M o puede ser la F. M para masculino, F para femenino. Y para eso necesitamos crear una variable de tipo carácter o char que vamos a llamar género. Entonces lo que voy a colocar acá es un printf que le va a pedir al usuario que ingrese. Voy a colocar un salto de línea también. Ingrese el género de la persona. Pero aquí voy a especificar que puede ingresar la M o que puede ingresar la F, de esta manera. Y con un scanf vamos a leer ese dato que es de carácter y es solamente un carácter. Es importante que hagamos este espacio y ahí sí coloquemos el símbolo de porcentaje y la C para evitar un espacio que crea automáticamente C y que no nos va a permitir leer la variable correctamente. Entonces usamos un espacio, la letra C, el porcentaje, la letra C, y luego decimos que queremos leer
ese género en la variable género. Y ahora tenemos tres opciones, que el género sea M, que el género sea F o que haya ingresado otra letra. Entonces, para el primer caso, si el género es exactamente igual a la letra M, o también puede ser minúscula, ¿no? Si el género fuera igual a la letra M minúscula, entonces aquí adentro vamos a programar lo que vamos a pedirle a la persona que sabemos que ya es de género masculino. En cualquier otro caso, si el género es exactamente igual a F para femenino o el género es exactamente igual a F minúscula, entonces aquí vamos a programar para las mujeres. Pero en cualquier otro caso, si no llega a ser ni la M ni la F, yo de una vez voy a imprimir un mensaje de error con un salto de línea que diga que el dato no fue procesado, algo así como dato no procesado, el género es incorrecto. De manera que sepa que este dato no se va a procesar, pero se va a seguir con el resto de datos. Ahora sí, vamos a ver qué hacemos cuando es hombre o cuando el género es masculino. Primero vamos a pedirle que ingrese el peso y luego le vamos a pedir que ingrese la altura. Para eso vamos a crear también algunas variables que van a tener el peso y la altura. Entonces, esta la voy a crear acá, de tipo flotante, peso y altura. Aquí entonces vamos a pedir con un printf y con un salto de línea para que se vea bien que ingrese el peso, dos puntos, cerramos con un punto y coma, y con scanf leemos ese valor que es de tipo flotante, por eso usamos el símbolo de porcentaje y la letra F, y lo vamos a leer en la variable peso. Perfecto. Ahora, yo lo que tengo que hacer con este peso es sumárselo a una variable que vaya guardando todo el peso o todos los pesos de todas las personas que son masculinas, porque al final con eso voy a hacer el promedio. Entonces, voy a necesitar algunas variables extra. Una variable se va a llamar, bueno, también va a ser de tipo flotante y va a ser el peso de los hombres. Esta la voy a inicializar en 0 porque va a ser un contador y yo le voy a ir agregando información cada vez que haya un registro de un hombre. También para la altura, entonces altura hombres va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Justo ahora que acabo de recibir el peso de una persona de género masculino, lo que voy a colocar o lo que voy a decir es que el peso hombres, la variable peso hombres que originalmente vale 0, le voy a sumar lo que acaban de ingresar en la variable peso. Entonces, con el símbolo de más igual podemos incrementar esta variable de peso hombres. Todo esto lo voy a copiar para la parte de la altura para que no se haga muy extenso. Entonces ingrese la altura, lo vamos a guardar en la variable altura y luego a la altura de los hombres le vamos a sumar lo que acaban de ingresar en la variable altura. Entonces se va a ir como sumando y para todas las personas que sean de género masculino se va a ir guardando todos los pesos y alturas sumados en estas dos variables. Pero para generar un promedio necesito tener el peso total y la altura total de todos los hombres, pero también necesito saber cuántos hombres hemos registrado. Por eso voy a crear una variable de tipo entero que se llame cantidad hombres. Y entonces lo que vamos a hacer con la variable de cantidad hombres es que vamos a registrar cuántos hombres tenemos. Entonces cantidad hombres va a ser igual a 0 al principio. Lo que vamos a hacer es que si ya ingresamos el peso y la altura de un hombre, a la variable cantidad hombres le vamos a sumar una unidad con este más, para que entonces digamos que ya registramos un hombre más. Si al principio no había hombres, aquí ya se generó el primero, entonces se queda con 1 y así va a ir sumando cada que estemos en esta condición de que el género sea masculino. Ahora, lo que vamos a hacer es replicar lo mismo para las mujeres, entonces voy a copiar todo esto, lo voy a colocar acá. Y ya no vamos a estar utilizando peso hombres, sino peso mujeres. Yo sé que no he creado la variable, pero en un momento lo hacemos. Altura mujeres y cantidad mujeres. De manera que aquí arriba lo que voy a hacer es copiar estas variables, las voy a pegar aquí abajo y vamos a crear entonces peso mujeres, que empiece en 0, altura mujeres, que también empiece en 0, y cantidad mujeres, que también va a empezar en 0, y se va a ir sumando la información cada vez que entran por esta condicional. Luego lo que vamos a hacer es, la siguiente parte del programa, que es ya dar los resultados. Entonces, yo necesito el promedio del peso de los hombres, el promedio de la altura de los hombres e igual para las mujeres. Esas son variables de tipo flotante que también tengo que crear. Entonces voy a crear unas variables de tipo flotante que se llamen promedio peso H para los hombres. Voy a crear otra que se llame promedio altura H para los hombres también. Promedio, bueno, esto lo voy a copiar que me queda un poco más sencillo.
Solo le cambiamos aquí F para mujeres y F para mujeres en peso y altura. Y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. No puedo hacer o calcular el promedio de hombres y mujeres si antes no estoy seguro que al menos sí se ingresó el dato de un hombre o al menos el dato de una mujer. Entonces, ya después de haber recorrido todo el ciclo for y haber recibido todos los datos que terminan en este corchete, voy a hacer una condicional y voy a decir que si la cantidad de hombres es mayor a 0, entonces eso significa que sí voy a poder calcular un promedio. Si no, pues no tendría sentido. Ahora, lo que voy a hacer es que el promedio del peso de los hombres es igual al peso total de los hombres, que está en la variable peso hombres, sobre la cantidad de hombres. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta que cantidad de hombres es una variable de tipo entero y cuando yo haga esta división puede que no me dé un número correcto. Lo que voy a hacer es asegurarme que voy a cambiar a tipo flotante con esta función float lo que tenemos aquí en este otro paréntesis, que sería la cantidad de hombres. Entonces solamente me estoy asegurando de cambiarlo a flotante para hacer la división correctamente y ya tenemos el peso promedio de los hombres. Ahora vamos a hacer promedio altura h, que es igual a la altura de todos los hombres, que está en la variable altura de hombres, sobre el valor flotante de la cantidad de hombres. Y lo cerramos con un punto y coma. Entonces esto se está haciendo en caso de que la cantidad de hombres sea 0. Vamos a hacer un else, me parece pertinente, en el que si llega a ser 0 el número, pues entonces vamos a sencillamente decir que el promedio de peso es 0 y el promedio de altura es 0, porque no hay datos. Ahora voy a copiar esto aquí abajo y voy a hacer exactamente lo mismo para las mujeres. Entonces, primero tengo que evaluar si la cantidad de mujeres es mayor a 0. Entonces acá tenemos la variable cantidad mujeres. Y luego todo esto pues va a ser lo mismo, pero para las variables de las mujeres. Ya no es peso hombres, sino peso mujeres. Voy a copiar esta palabra mujeres sobre la cantidad de mujeres. Luego la altura h se va a convertir en altura m. Cambiamos estos hombres por mujeres y estos hombres por mujeres. Y si no, pues sencillamente decimos que es 0 aquí abajo. Finalmente vamos a ver cómo se puede imprimir la información por pantalla de manera ordenada. Vamos a imprimirla con saltos de línea para que se vean bien. Y vamos a empezar diciendo que el promedio de peso de los hombres fue de 2 puntos. Y aquí vamos a colocar una variable de tipo flotante, que va a ser precisamente la del promedio, con 2 decimales. Entonces colocamos este punto 2 ahí. Colocamos una coma y la variable que quiero imprimir es el promedio de peso de los hombres. Cerramos con un punto y coma. Ahora vamos a hacer el promedio de peso de las mujeres. Entonces, el promedio de peso de las mujeres fue de, y aquí vamos a imprimir promedio peso M para las mujeres. Luego voy a copiar todo esto. Vamos a decir que el promedio de altura de los hombres fue de, aquí colocamos promedio altura. Y luego que el promedio de altura de las mujeres va a ser esto, pero la variable promedio a altura, que son las que calculamos acá. Ahora vamos a correr el programa. Voy a tratar de generar algunos errores. Por ejemplo, aquí hay un error que es colocar un punto y coma entre variables. Es un error que se puede solucionar convirtiéndolo en coma de esta manera. Vamos a ver si hay otro error en el programa como tal. Aquí el promedio peso M no está declarado. A ver, vamos a ver si no la declaramos. Es promedio peso F, no M. Entonces, claro, vamos a cambiar estas variables. Esto es un pequeño error de que no me acordé bien cómo se llamaban las variables. Entonces, en vez de M es F. Vamos a ver qué más pudo haber pasado o si ya se va a ejecutar correctamente. Vamos a ingresar la cantidad de personas a evaluar. Entonces, vamos a evaluar 5 personas. La primera vamos a decir que es F. El peso, no sé, 70 y la altura 170. Luego vamos a colocar una letra que no sea correspondiente, la letra K. Me dice que dato no procesado, el género es incorrecto, lo cual está bien. Luego una masculina, el peso va a ser 80 y altura 170. Luego otra femenina, peso 60 y altura 150. Y otra masculina que va a tener peso 150 y altura 180. Entonces me dice que el promedio del peso de los hombres es este, el de las mujeres es este, el de la altura de los hombres es este y la altura de las mujeres es este. Por lo que podemos decir que el programa está funcionando correctamente. Nos están pidiendo que escribamos un programa que al recibir como dato un número entero n, obtenga el resultado de la siguiente serie. Entonces la serie es 1 a la 1 menos 2 a la 2 más 3 a la 3, etc. hasta llegar a n a la n. Entonces, para este ejercicio que vamos a usar
exponenciación, vamos a incluir a la librería math.h y lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo entero llamada n. Luego, con un printf, vamos a pedirle al usuario que ingrese un número entero. Y esa pues sería el número n, entonces lo vamos a leer en la variable n. Para eso usamos el scanf, el símbolo de porcentaje y la letra d, y el símbolo de ampersand y la letra n, que es la variable en donde va a quedar ese número entero. Ahora, vamos a hacer un poco de revisión a la lógica que tenemos que seguir. Démonos cuenta de que tenemos una serie de sumas y de restas, por lo que sería muy interesante empezar con una variable resultado que empiece en 0 inicialmente y luego empieza a sumar cada uno de los términos o agregar cada uno de los términos. Luego tenemos restas y sumas alternadas, entonces tenemos que ver cómo hacer para cambiar entre sumas y restas. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que llegar hasta el número n, empezando desde el número 1 y subiendo de a una unidad. Va 1, 2, 3 hasta el n. Entonces podemos hacer la declaración de una variable i que va a servir como ese contador de llegar hasta el número n. Y lo vamos a usar dentro de un ciclo for. Entonces va a ser una variable iteradora. Vamos a decir que i empieza en 1, es decir, va a empezar aquí. Y lo vamos a llevar hasta que llegue, hasta que sea n. Entonces vamos a continuar mientras que sea menor o igual a n. Y luego le vamos a sumar de a una unidad en cada una de las repeticiones para que valga 1, 2, 3, etc. hasta llegar a que valga n y ahí se detiene esta ejecución. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pensar en la lógica de cómo cambiar este menos y este más. Yo me estoy dando cuenta de que cada vez que hay una resta sigue un número par. Y de que cada vez que hay una suma sigue un número impar. Entonces yo creo que es importante revisar si esta variable i es una variable está tomando un número par o está tomando un número impar. Para eso voy a crear una condicional que va a hacer con este if y voy a evaluar si i dividido sobre 2, si su módulo es exactamente igual a 0. Recordemos que el operador de módulo lo que nos dice es el residuo de la división. Y si yo divido cualquier número entre 2 y su residuo es 0, es decir, es una división exacta, pues entonces ese número es par. En este caso estamos hablando de que el número que viene es un número par. Entonces, si viene un número par, yo lo que voy a hacer es tomar el resultado que yo tenga y ese resultado va a ser igual a otra cosa. Le voy a cambiar el valor. Va a ser el mismo número que traía, pero como sigue un número par, recordemos que vamos a ejecutar la resta. Entonces le vamos a restar y lo que le vamos a restar es el número que sigue elevado a ese mismo número. Para eso usamos POW. POW nos permite hacer la exponenciación con su índice y con su base. Entonces, con su base y con su exponente, perdón. Entonces podríamos colocar aquí que la base es el número i y el exponente también es el número i, es el número que está tomando i al principio. Esto sí es un número par, pero en cualquier otro caso, si no es un número par, entonces yo sé que el resultado es muy parecido, solo que se le va a sumar. ¿Por qué? Porque siempre, si no es un número par, estamos entre los números impares y siempre antes de un número impar hay una suma. Entonces va a empezar el programa, i va a valer 1, va a irse por la parte del número impar y nos va a decir que el resultado es igual a 1 a la 1, que sería esto. Entonces ahí ya estamos sumándole ese valor. Luego la siguiente va a ser par, y se va a hacer la resta, menos 2 a la 2. Luego más 3 a la 3, menos 4 a la 4. Y así va a ir alternando hasta llegar a la n, porque aquí le estamos diciendo que tenemos que parar cuando llegue a la n. Y sencillamente lo que vamos a hacer más abajo es imprimir por pantalla y vamos a colocar un salto de línea y decir que el resultado de la serie es 2 puntos, el símbolo de porcentaje y la letra n. Separamos con una coma y colocamos la variable resultado, que es la que queremos imprimir. Como es de tipo entero, por eso estoy usando el símbolo de porcentaje y la letra d. Vamos a correr el programa, vamos a colocar por ejemplo el número 5 y aquí me dice que el resultado de la serie es 2893, por lo que podemos decir que el programa está funcionando correctamente. Nos están diciendo que un número n es primo si los únicos enteros positivos que lo dividen son exactamente el 1 y ese mismo número. Tenemos que construir un programa que lea un número entero positivo n y escriba todos los números primos menores a ese número. Entonces, antes de empezar con la lógica como tal del programa, vamos a recibir ese número entero positivo n. Voy a crear la variable n y con un printf rápidamente le vamos a pedir al usuario que ingrese un número entero positivo.
dos puntos, cerramos con un punto y coma, y luego con un scanf vamos a recibir la información como es de tipo entero con el símbolo de porcentaje y la letra D, y luego apuntamos a la variable n, que es donde queremos que se guarde ese número. Entonces, por ejemplo, si el usuario ingresa aquí el número 100, sabemos que tenemos que evaluar todos los números del 1 al 100. ¿Y cómo hacemos para evaluar todos los números del 1 al 100? Pues vamos a crear un ciclo for. Yo aquí voy a tener una variable iteradora que se va a llamar i, y vamos a crear ese ciclo for que empiece en el número 2 y que llegue hasta que sea menor o... menor, porque tenemos que evaluar todos los números menores a este número que ingresaron. Entonces no puedo llegar hasta el número 100, sino hasta el 99. Entonces vamos a subir hasta que sea menor a n y vamos a ir aumentando de a una unidad. ¿Por qué empezamos desde el 2? Porque sabemos que el número 1 no es un número primo y el 2 es el primer número primo de los números positivos. Entonces vamos a empezar con el número 2 y vamos a llegar hasta que i sea menor al que ingresó el usuario. Entonces vamos a evaluar el 2, el 3, el 4 hasta llegar al 99. Es así de sencillo. Bueno, el 99 en caso de que ingresen el 100, que es el ejemplo para que me entiendan. Y ahora, aquí adentro vamos a hacer una pequeña un pequeño entendimiento de cómo vamos a evaluar los números primos, porque va a ser más fácil entenderlo primero y luego programarlo a que si solamente lo programo y tal vez algunos no entiendan cómo lo estamos haciendo. Recordemos que un número primo, por ejemplo el número 11, que es un número primo, si yo lo divido entre 1, esto me da una división exacta. ¿Listo? No, el residuo de esa división es 0, es una división exacta. Y si yo divido 11 sobre 11, o sea, sobre el mismo número, también va a ser exacta. Eso pasa para todos los números naturales. Pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver qué pasa si yo divido 11 sobre 2. Y vamos a ver qué pasa si yo divido 11 sobre 3. Y así vamos a ir evaluando hasta llegar a 11 sobre 10. Entonces, si alguna de estas divisiones intermedias, miren que no estoy teniendo en cuenta ni la del 1 ni la del 11, porque yo ya sé que esas son exactas. Siempre es así. Pero las intermedias, si alguna de estas divisiones llega a ser exacta, por ejemplo, para el número 6, si yo hago 6 sobre 2, esta división es exacta. Entonces yo ya sé que el 6 no es un número primo porque encontré una división exacta entre todas estas intermedias. Pero volvamos al ejemplo del 11. Yo voy a hacer 11 sobre 2, 11 sobre 3, 11 sobre 4 y voy a seguir hasta llegar a 11 sobre 10. Me voy a dar cuenta de que ninguna de esas divisiones intermedias es exacta. Y como ninguna de esas divisiones intermedias fue exacta, puedo decir con toda seguridad que ese número es un número primo. Entonces eso es lo que quiero hacer. Quiero dividir desde el 2 hasta el número anterior al que estamos evaluando y ver si alguna es exacta. Si alguna es exacta, vamos a decir que no es primo. Si alguna es exacta, decimos que si ninguna fue exacta, decimos que sí es primo. Entonces, este denominador de la división vamos a llamarlo creciente. ¿Por qué lo voy a llamar creciente? Pues porque es un número que va creciendo desde el 2 hasta el 3 hasta el 4 hasta llegar hasta el número anterior que estamos evaluando. Entonces lo vamos a inicializar en 2. Ya se van a dar cuenta que es el denominador de esa división. Y luego vamos a crear una variable de tipo entero que se llame es primo. Y esta variable de tipo entero es primo la vamos a inicializar en 1. 1 lo vamos a tomar como un valor verdadero. ¿Eso qué significa? Que al principio cada número que estemos evaluando del 1 al 99, cada uno de esos números, al principio vamos a pensar que es un número primo. O sea, lo vamos a considerar un número primo. Pero entonces vamos a empezar a hacer las divisiones y si llegamos a encontrar que alguna división es exacta, le cambiamos el estado a 0 o a falso para ya marcarlo como que no fue un número primo. Pero inicialmente todos son primos hasta que se descubra lo contrario. Ahora vamos a inicializar un ciclo while. Este ciclo while lo que va a hacer es que va a evaluar dos cosas. Primero, que todavía se crea que ese número es primo. Si todavía se cree que es primo vale 1, entonces vamos a ejecutar lo que voy a escribir a continuación. Y además que la variable creciente siempre tiene que ser menor al número que vamos a evaluar. Siempre este número del denominador tiene que ser menor a este que está en el numerador. Por ejemplo, el 10 es menor al 11 y cuando llegue al 11 ya no se va a cumplir esta condición y ya no va a ejecutarse lo que voy a escribir a continuación. ¿Qué es eso que voy a escribir a continuación? Voy a verificar si esta división es exacta. Entonces, si la división entre el número que estoy evaluando, que es i, y el número del denominador, que ya dijimos que es la variable creciente, llega a ser, si el módulo de esa división llega a ser 0, es decir, si el residuo de esa división llega a ser 0, es decir, es una división exacta, pues yo de una vez voy a cambiar la variable es primo a 0. Recuerden que eso sería como colocarlo en estado false.
Es decir, estoy diciendo aquí encontramos una división exacta, por ende, este número que estoy evaluando no es un número primo, ¿vale? Y ahí ya sabríamos que el número no es primo. En cualquier otro caso, si esa división que estoy haciendo entre el número que estoy evaluando y, por ejemplo, el número 2 no llega a ser exacta, yo lo que voy a hacer es que a la variable creciente le voy a incrementar un numerito. Ya no va a valer 2, sino que va a valer 3. Y luego voy a volver a hacer la división. Por ejemplo, si fuera 11, ahora va a ser 11 sobre 3. Y va a volver a pasar que no es exacta la división. Así que va a volver a subir, va a quedar en 4, en 5, en 6, hasta que llegue al 10. Cuando se vuelva 11, ya esta condición no se va a cumplir de que creciente sea menor que el número que estamos evaluando, pero en ningún momento pasó por este ciclo en el que se cambió a 0. Entonces, yo voy a evaluar si algún número después del ciclo while, miren que esto lo hago después del ciclo while, si algún número es primo todavía, entonces si es primo, si es igual a 1 después de haber hecho esta ejecución, significa que pasó siempre por el camino del else, nunca se cambió a 0, es decir, que ese número es un número primo y yo lo voy a imprimir por pantalla. Voy a decir que ese número, que va a ser un número de tipo entero, por eso uso el símbolo de porcentaje y la letra D, es un número primo. Y el número que quiero decir que es un número primo es el número i, que es el que estábamos evaluando. Y si algún número llega a cambiársele el estado a 0, pues no se va a imprimir que sea un número primo, precisamente porque no lo es. Entonces vamos a correr el programa, voy a hacer mi ejemplo con el número 100, vamos a ver cuál es el error aquí primero que todo. Dice creciente no está declarado y eso es verdad. Vamos a declarar aquí la variable creciente. Ahora sí, corramos el programa y vamos a colocar, por ejemplo, el número 100. Miren que me da que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera son números primos y no me imprimió ningún número que no fuera primo. Todos estos números son los números primos del 1 al 100. Y así lo puedo hacer para cualquier número. Puedo verificar los números primos hasta el 1000, hasta el 10.000, como yo quiera. Nos están pidiendo que construyamos un programa que al recibir como datos dos números enteros positivos, obtenga e imprima todos los números primos gemelos comprendidos entre dichos números. También nos explica que los primos gemelos son una pareja de números primos con una diferencia entre sí de exactamente 2, como el 3 y el 5, que tanto el 3 como el 5 son números primos, pero también la diferencia entre estos dos números es de 2. Esos serían dos números primos gemelos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es pedirle al usuario que me diga los dos números en los que quiere evaluar los números primos gemelos. Entonces, voy a crear dos variables de tipo entero, n1 y n2, y esas son las que van a decir entre cuáles dos números vamos a buscar primos gemelos. Luego tenemos aquí que imprimir un printf y pedirle al usuario que ingrese el primer número entero. Dos puntos, cerramos con un punto y coma. Y colocamos un scanf en el que vamos a leer una variable de tipo entera. Entonces el símbolo de porcentaje, la letra D, y luego con el símbolo de ampersand seleccionamos o decimos que queremos leer la variable n1. Ahora vamos a copiar esto y vamos a pedir el segundo número entero que se va a guardar en la variable n2. Entonces ya tenemos dos números delimitando dónde queremos buscar esos números primos gemelos. Algo que es importante es que estos números no pueden ser iguales, porque si son iguales no voy a encontrar ningún número primo gemelo. Entonces, si n1 es exactamente igual que n2, sencillamente lo que voy a hacer es imprimir un mensaje de error. Voy a decir error, los números ingresados son iguales. Algo así para que se entienda. Y cerramos con un punto y coma. En cualquier otro caso, si no son iguales, ya podemos empezar a hacer la ejecución de nuestro programa con más seguridad. Y quiero que tengamos en cuenta algo. Y es que estos dos números, por la manera en la que vamos a hacer este programa, tienen que estar en orden creciente. Es decir, n1 tiene que ser menor que n2. ¿Qué pasa si n1 es mayor que n2? Pues que complicaría un poco más el programa. Es más fácil cambiar el orden de las variables en caso de que eso pase. Entonces, lo que voy a hacer es que si n1 es mayor que n2, voy a cambiar el orden de esas variables. Entonces, voy a crear una variable auxiliar que va a ser una copia de la variable n1, y ya que tengo una copia de la variable n1, pues voy a cambiar el valor de n1 al que tenga el valor de n2, y luego a n2 le coloco el valor de auxiliar. Por ejemplo, si n1 fuera 7 y n2 fuera 3, entonces lo que estoy colocando es que la variable auxiliar valga n1, o sea, valga 7, luego que n1 valga n2, que es 3, y luego que n2 valga lo de auxiliar, que vale 7, entonces 7. Queda n1 valiendo 3, n2 valiendo 7, por ende, siempre queda n1 siendo menor que n2.
Y obviamente si ya lo colocaron en orden creciente, pues no necesitamos ejecutar esta parte del código. Ya más adelante vamos a ver por qué necesito que n1 sea siempre menor que n2. Lo que vamos a hacer a continuación es un ciclo for. Entonces este ciclo for va a tener una variable iteradora que va a ser de tipo entero. La voy a colocar aquí arriba. La voy a llamar i. Y lo que va a hacer el ciclo for es que va a recorrer todos los números entre n1 y entre n2 de manera incremental. Por eso necesito que n1 sea menor, para que vaya subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegue a n2. Entonces, la variable i va a valer n1 al inicio. Y luego voy a decir que quiero llegar hasta que i sea menor o igual a n2, incrementando de a una unidad. De nuevo, si n1 fuera 3 y n2 fuera 7, lo que estoy haciendo es que la variable i al inicio vale 3, luego le incremento una unidad, vale 4, luego 5, 6 y hasta llegar al 7, que es lo que nos dice esta condición, que hasta que sea menor o igual a n2. ¿Eso qué es lo que hace? Que yo le estoy diciendo a mi programa que quiero evaluar todos los números entre n1 y n2. Y ahora tengo que evaluar dos cosas. La primera es que tengo que evaluar si el número es primo, porque si no es primo, pues no me interesa buscar el otro número primo con el que puede ser gemelo. Y ya después de haber encontrado si es un número primo, tengo que evaluar otro número primo y comparar si entre los dos hay una distancia de al menos 2 unidades. Lo que hace este programa un poco complejo, pero así es como se hace. Miren, primero que todo vamos a ver si un número es primo. Esto ya lo hicimos en el video anterior, pero rápidamente les recuerdo. Si por ejemplo quisiéramos evaluar que el número 11 es un número primo, tenemos que tener en cuenta que 11 sobre 1 tiene una división exacta. También 11 sobre 11 es una división exacta. Pero todas las divisiones en el medio, 11 sobre 2, 11 sobre 3, etcétera, hasta llegar a 11 sobre 10, todas esas divisiones que tenemos en el intermedio no son exactas. Si por ejemplo fuera el número 6, yo hago 6 sobre 2, esta división también es exacta, entonces yo puedo decir con seguridad que el número 6 no es un número primo. Pero volviendo al ejemplo del 11, si yo hago todas las divisiones en el intermedio, del 2 hasta el 10, y ninguna de esas divisiones resulta ser exacta, yo puedo decir con seguridad que el número 11 es un número primo. Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. Para cualquier número que estemos evaluando entre n1 y n2, es decir, para el número que tenga actualmente la variable i, yo quiero evaluar si todas las divisiones entre el 2 hasta el número anterior que estoy evaluando, si ninguna es exacta. Y si ninguna es exacta, yo puedo decir con toda seguridad que ese número es un número primo. Entonces voy a crear una variable de tipo entero que se llama creciente y la voy a inicializar en 2. 2 porque es este denominador. Es la primera división que vamos a hacer y se llama creciente, bueno, porque vamos a hacer que esta unidad crezca en cada iteración y ya no valga 2, sino luego 3, 4, 5 hasta llegar al número anterior al que estemos evaluando. Y también voy a crear una variable de tipo entero que se llama es primo y la voy a inicializar en 1. 1 es un valor verdadero. Entonces es como que estoy diciendo que cualquier número que esté evaluando inicialmente lo voy a considerar que es un número primo, a menos de que yo encuentre en la ejecución que voy a hacer a continuación que alguna división fue exacta. Si yo llego a encontrar eso, le cambio el estado a 0, es decir, a falso, para recordar que ese número no es primo. Esta es una variable de control para ayudarme a recordar o a verificar cuáles números son primos y cuáles no. Entonces, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a recorrer un bucle while. Este bucle lo que va a hacer es recorrer todas estas divisiones, ¿vale? Desde el 2 hasta el número anterior al que estemos evaluando. Entonces, la primera condición es que yo solamente voy a hacer este bucle si todavía considero que la variable es primo es 1. Más bien, si todavía considero que el número puede ser primo. Entonces, mientras es primo sea igual a 1, yo voy a seguir corriendo este bucle que voy a hacer a continuación. Si descubro en medio del bucle que el número no es primo, pues no tiene sentido seguir evaluando el resto de divisiones. Entonces, por eso tiene que cumplirse que yo todavía crea que ese número es primo. Y además tiene que cumplirse que la variable creciente siempre sea menor que el número que estoy evaluando, que en este caso es el número i. ¿Por qué? Pues porque yo quiero hacer las divisiones del 2, 3, 4 hasta llegar al número 10. No me interesa ya hacer la división entre 11 porque yo sé que esa división es exacta. Entonces tengo que llegar hasta el 10 y así es como controlo, o al número anterior que esté evaluando, y así es como controlo llegar hasta ese número nada más. Siempre voy a hacer las divisiones mientras que creciente sea menor al número que estoy evaluando. Corremos aquí con unos corchetes y aquí vamos a escribir lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es comprobar si la división que ya les expliqué es exacta o no. Entonces, ¿qué estoy dividiendo? Estoy dividiendo el número que está en la variable i
y le quiero encontrar el módulo cuando lo divida entre la variable creciente. Recuerden que el módulo me da el residuo de la división, y si el residuo es exactamente igual a 0, eso significa que la división fue exacta. Ahora, si tenemos una división exacta, podemos decir con toda seguridad que el número que estoy evaluando no es un número primo, porque en alguna de esas divisiones se encontró que fue exacta. Entonces, la variable es primo, aquí la voy a cambiar a 0, que es como un valor falso. Entonces ya no se va a ejecutar más el bucle y de hecho no va a pasar nada más con ese número porque no es un número primo, no nos interesa. Pero si llega a pasar el otro caso en el que no fue una división exacta, yo lo que voy a hacer es incrementar la variable creciente en una unidad para que al principio, cuando vale 2 y termine la ejecución, crezca y ahora se vuelva 3. Entonces se haga la división entre el número que estoy evaluando y 3 y se haga la misma comprobación. Luego entre 4, 5, así hasta llegar al número 10. Si llega a pasar que se termina el bucle while, una de las razones por las que se puede acabar es porque la variable creciente ya es igual o mayor a i, es decir, ya llegó aquí al final. Si se llega a acabar el bucle while y yo aquí hago una comprobación y pregunto si la variable es primo es exactamente igual a 1, pues estoy preguntando si el número nunca fue declarado como un número no primo, si el número pasó todas las ejecuciones del bucle while y todavía seguía cumpliendo la condición de que era primo. En ese caso, yo puedo asegurarme de que este número es primo y aquí tengo que empezar ya la ejecución de los números primos gemelos. Es decir, aquí acaba el programa para identificar si un número es primo. Aquí, por ejemplo, yo puedo imprimir por pantalla, es primo. Y ya, identificamos que el número es primo, pero eso no es lo que nos están pidiendo. Empecemos ahora con la ejecución de los números primos gemelos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a declarar unas variables aquí afuera del ciclo for. De hecho, déjenme colocarlas aquí arriba. Unas variables de tipo entero. Una se va a llamar a y va a ser exactamente igual a 0 y otra se va a llamar b. Ya les explico para qué funcionan. Solo tengan en cuenta que acabo de crear una variable inicializada en 0 y que otra es b. Entonces, estoy evaluando los números, por ejemplo, hagamos el ejemplo de que estoy evaluando los números entre el 2 y el 100. ¿Listo? Entonces, el 2 va a ser el primero que voy a evaluar. Voy a hacer va a pasar por este ciclo while, aunque en realidad no va a pasar porque creciente no es menor que ese número que estoy evaluando, que es el 2. Entonces ni siquiera va a pasar por acá y va a quedarse como un número primo. Esa es la forma más fácil de identificar el primer número, que es el 2. Ni siquiera pasa por acá. Entonces ya es un número primo. Yo lo que voy a hacer es también verificar que la variable a sea exactamente igual a 0. ¿Qué es lo que estoy verificando cuando pregunto si la variable a es igual a 0? Que todavía tenga el estado inicial la variable a. Es decir, que yo no haya encontrado ningún número primo antes. Eso es básicamente lo que estoy preguntando. Que el número que acabo de encontrar sea primo y que además todavía valga 0 la variable a. En el caso en el que esto pase, pues yo a la variable a le voy a colocar el número que acabo de encontrar. Por ejemplo, este fue el número 2 en mi ejemplo. Entonces a ahora vale 2. Ya es un número diferente a 0. Ahora vale 2, que es el primer número primo que encontramos. Seguimos. Lo que va a pasar con el ciclo for es que ya no va a valer 2, sino que se va a incrementar una unidad, así que va a valer 3. Y se va a hacer la división. Como es primo y creciente, que es 2, es menor que 3, entonces se va a ejecutar. Como la división no es exacta, va a incrementarse la variable creciente y como la variable creciente ahora es 3, ya no se va a cumplir esta ejecución y la variable es primo siguió valiendo 1. Entonces, va a pasar por acá y va a preguntar, ¿es primo vale 1? Sí, el número 3 resultó ser primo, pero ¿la variable a es igual a 0? No, porque la variable a ya vale 2. Entonces voy a colocar aquí un else de qué es lo que pasa si la variable a ya no vale 0. Eso significa que encontramos otro número primo. Entonces lo que voy a hacer aquí es realmente una condición else if que verifique dos cosas. Primero, que el valor que me está llegando de es primo siga siendo 1. Necesito verificar esto para los números primos nada más. Y que además a sea diferente de 0. ¿Listo? Eso es lo que quiero. Que sea primo y que sea diferente de 0. Y en el caso de que pase eso, ahora le voy a dar ese valor a la variable b. Recuerden que la variable b ni siquiera la inicialicé. No la necesito inicializar, solamente le voy a asignar el valor de i, que en este caso es el número 3, recordemos eso. Y ahora ya tengo dos números primos, tengo el número primo a, que es 2, y el número primo b, que es 3. Lo que voy a hacer es verificar si son primos gemelos. Entonces, si b menos a, es decir, 3 menos 2,
es exactamente igual a 2, yo voy a imprimir que esos dos números son primos gemelos. Entonces voy a imprimir por pantalla printf, un salto de línea, la primera variable que es de tipo entero, entonces usamos el símbolo de porcentaje y la letra D, y otra vez el símbolo de porcentaje y la letra D son primos gemelos. Cerramos con un punto, colocamos una coma y quiero imprimir la variable A y la variable B, que son los dos números primos que encontramos. Obviamente, en el caso en el que estoy haciendo del 3 y el 2, cuando haga 3 menos 2, esto es 1. Es decir, no me va a imprimir esto porque no cumple la condición. Es decir, tiene todo el sentido. El 3 y el 2, o más bien el 2 y el 3, no son números primos gemelos. ¿Qué pasa si no son números primos gemelos? Que debajo de este, que no se va a hacer este if, pero sí vamos a hacer algo muy importante. Y es que a la variable A le vamos a asignar el valor de i, que en este caso también es el número 3. Entonces ahora A ya no vale 2, sino que vale 3, recordémoslo. Todas en este momento valen 3, la A y la B. ¿Qué va a pasar? Que se va a volver a ejecutar el ciclo for, se incrementa en una unidad, va a evaluar el número 4, 4 sobre 2, que es el valor decreciente, es exacta, entonces es primo va a ser 0, y por ende ya se termina de ejecutar, y como es 0, ninguna de estas condiciones se va a ejecutar. No nos preocupemos por el número 4, pero va a volver a ejecutarse el programa con el número 5. Entonces 5 sobre 2, 5 sobre 3, 5 sobre 4, pasó todas las divisiones y ninguna fue exacta. Entonces el valor de es' sigue siendo 1 y va a ejecutar esta primera condición o a preguntarse si esta condición es válida. ¿Es' es igual a 1? Sí, porque el número 5 resultó ser un número primo, pero A no es igual a 0, porque recordemos que A en este momento vale 3. Entonces se va a pasar a esta ejecución. ¿Es primo? Sí. ¿Y A es diferente de 0? También, porque A es 3. Entonces a B le va a dar el valor de 5. Ahora va a hacer la resta. 5 menos 3 es exactamente igual a 2. Sí. 5 menos 3 es exactamente igual a 2. Por lo que va a imprimir que estos números son primos gemelos y va a cambiar el valor de A al valor de I, es decir, al 5. Ahora la variable A va a valer 5. Y vamos a encontrar el siguiente número primo, que es el número 7, va a cambiar acá, 7 menos 5, va a imprimir que son gemelos, y así lo va a hacer con todos los números de aquí hasta que termine con el último número que el usuario pidió. Entonces vamos a hacer la ejecución de este programa para ver cómo funciona y vamos a hacerlo con el mismo ejemplo, los números entre el 1 y el 100. 3 y 5, 5 y 7, 11 y 13, aquí tenemos una serie de todos los números primos gemelos que hay entre el 1 y el 100. Nos están pidiendo que construyamos un programa que al recibir como dato un número entero positivo, escriba una figura como la que se muestra a continuación, que es un ejemplo de si hubieran ingresado el número 6. Entonces es como una pirámide, una flecha, un triángulo, que va creciendo hasta ese número 6 y luego se devuelve hasta volver a llegar al número 1. Entonces, primero que todo, antes de pensar en la lógica de cómo vamos a solucionarlo, ya sabemos que tenemos que pedirle un número n al usuario. Que es con el que vamos a crear la pirámide. Entonces creo una variable de tipo entero que se llama n, le voy a pedir al usuario que ingrese el número que desee, 2 puntos, un punto y coma, y con scanf vamos a pedirle que ingrese esa variable que es de tipo entero, por eso uso el símbolo de porcentaje y la letra D, y lo guarde en la variable n. Y ya tenemos un número n. Ahora sí podemos pensar un poco en la lógica. Cuando tengamos problemas de este estilo, puede ser cualquier forma, tenemos que pensar en cómo podemos hacer para separar los pasos para que al programa le quede más fácil resolverlo. Por ejemplo, yo estoy viendo que hay una parte de la ejecución en la que el número va creciendo, va al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. A esta primera parte le podemos llamar la parte creciente del triángulo y luego empieza a decrementar. Va 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces esta puede ser la siguiente parte, que es en la que decrece el número. Yo voy a hacer precisamente eso. Voy a hacer 2 ejecuciones, una para esta parte y una para esta parte porque es lo más sencillo. Entonces vamos a crear 2 ciclos for. Un ciclo for se va a encargar de llegar desde el número 1 hasta el número 6. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Voy a crear una variable iteradora que se llama i y otra que se llama j. Ya les explico para qué funciona. Voy a crear el ciclo for y voy a decir que mi variable i va a empezar en 1 porque ese es el primer número de nuestra pirámide, y después vamos a decirle que quiero que crezca hasta que sea menor o que crezca mientras sea menor o igual a la letra al número n.
Entonces va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta que sea igual a n o mientras sea menor. Ya cuando sea mayor deja de crecer. Entonces esa es la condición y le digo que incremente de a una unidad en cada vez que crezca. Y ya tendríamos entonces en esta variable i un número que va desde el 1 al 6. Es decir, esto se va a ejecutar 6 veces. ¿Qué es lo que está pasando esas 6 veces? Pues está imprimiendo una fila. Esta es la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que estoy haciendo básicamente es imprimir algo. Para eso yo le voy a colocar un salto de línea. Lo que quiero decir es que en cada ejecución de este ciclo for, lo que voy a hacer es pasarme de esta línea a la siguiente. Voy a hacer como un enter. Hasta la siguiente, la siguiente, la siguiente y la siguiente. Y ahora dentro de este ciclo for voy a crear otro ciclo for que va a tener ahora la letra J. Y yo me estoy dando cuenta de algo. En la primera fila la variable i vale 1 y estoy imprimiendo ese número 1. En la siguiente fila la variable i vale 2 y estoy llegando a imprimir hasta la variable 2. Entonces siempre como que estoy imprimiendo todos los números desde el 1 hasta el número que vale actualmente la variable i, que es la que está contando la cantidad de filas. Entonces eso es lo que va a hacer la j. La j va a empezar en 1, que es el primer número que se imprime, y la j va a continuar imprimiendo números hasta que j sea menor o igual a i. Menor o igual a i, digamos, si i vale 6, va a imprimir números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y va a parar en el 6 porque aquí ya es igual a ese número, ya no va a seguir imprimiendo más por esta condición. Y le digo que quiero que en cada ejecución se sume de a una unidad la variable j, porque aquí estamos imprimiendo números con un número de distancia, 1, 2, 3, etc. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues quiero imprimir por pantalla con este printf la variable de tipo entero que es j. Eso es lo que quiero hacer. Entonces quiero imprimir esa j, pero también con un espacio. Entonces coloquemos ese espacio para que sea este espacio que hay entre cada número. Si yo ejecuto esta parte hasta acá, me tiene que dar la parte que incrementa. Aquí hay un error porque no coloqué un punto y coma, pero si yo coloco aquí el número 6 en la ejecución, me da la parte que incrementa. Recordemos, la i me dice las filas y la j va imprimiendo los números hasta llegar a igualar el valor que tenga i en ese momento. Quinta fila, pues llega hasta el número 5. Sexta fila, pues llego hasta el número 6. Entonces ya tenemos la primera parte, la parte creciente. Y ahora quiero empezar a hacer la parte que decrece, que es muy similar, pero pues obviamente tiene algunas diferencias. Voy a copiar esto porque es que es demasiado similar, la verdad. Y tenemos que tener en cuenta algo. Que ahora i no empieza en 1, ¿vale? Sino que i, el primer número que queremos ejecutar, ya no es 1 como antes, sino que queremos que llegue hasta el número 5. ¿Cuál es el número 5 si n es 6? Pues el número 5 es n menos 1. Entonces quiero que i ya no valga 1, sino que valga n menos 1. Por ejemplo, si ingresaron el 6, menos 1 es 5, entonces voy a empezar diciendo que i vale 5. ¿Listo? Eso es lo que estamos empezando a decir. Y también quiero que se termine de ejecutar hasta que i sea, o mientras que i sea mayor o igual al número 0, y que i vaya siempre decrementando. En este caso va a ir hacia abajo. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Recordemos que la condición es que sea mayor o igual a 0. Entonces va a valer 5, va a decrementar a 4, a 3, a 2, a 1, y ya cuando llegue a 0, de hecho lo puedo dejar hasta mayor que 0, ¿no? Mientras sea mayor que 0 para que llegue hasta 1. Y ahí va a dejar de ejecutar. Voy a imprimir un salto de línea porque lo que hace la i es ese salto de línea, y la j va a cumplir exactamente la misma función. Va a empezar desde 1 hasta el número que valga i. Por ejemplo, si i vale 5, va a llegar hasta el 5 y va a imprimir todos los números en orden del 1 al 5 con este ciclo for. Va a imprimir el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y así hasta llegar al valor que tenga i. Si yo corro el programa y coloco el número 6, me dibuja exactamente eso que les acabo de comentar. Entonces, así es como se crea este programa. Les recuerdo que este código lo tienen disponible para su descarga en mi página web programaresuelto.com, y que si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.